¿Qué hay, mis queridos y queridas geeks? Espero que se encuentren de maravilla y como ya lo viste en el título o en la miniatura, hoy en el turno de El Regreso de lo Antiguo, pues tocó la famosísima y queridísima Game Boy Advance SP. Y sí, es la misma que el de este video. Pero bueno, pues ya que la tenemos aquí, vamos a aprovecharla y que entre la intro. La Game Boy Advance SP es una consola portátil de videojuegos lanzada por Nintendo en el año 2003. Es la sucesora de la Game Boy Advance original, que es precisamente esta y que también la andamos buscando para hacerle su respectivo video en El Regreso de lo Antiguo. La SP Advance fue diseñada para mejorar la experiencia de juego y la portabilidad. Esta nueva sucesora presentó varias mejoras en comparación con su predecesora. En primer lugar, tenía un diseño plegable y compacto que la hacía más fácil de llevar en el bolsillo. Además, contaba con una pantalla retroiluminada que mejoraba significativamente la visibilidad en condiciones de poca luz. Debido a que con la Game Boy Advance original pues no podías estar en un lugar que no tuviera luz, o sea, tenías que estar sí o sí ya sea jugando afuera con el sol o pegado a un foco en la noche para que pudieras ver tu juego. Otra cosa que también introdujo fue una batería recargable. Porque con la anterior consola era un sufrimiento para el bolsillo porque tenías que estar cambie y cambie y cambie las baterías, como si se tratara de un control de Xbox. Definitivamente creo que con este video Xbox no me va a patrocinar. Lo que eliminaba la necesidad de estar reemplazando las pilas regularmente. Además, se agregó una conexión de cable para multijugador, lo que permitía a los jugadores conectarse entre sí y jugar juntos en modo cooperativo o competitivo. Y si tú fuiste una de esas personas que estuvo transfiriendo Pokémon con tu amigo de Game Boy a Game Boy, déjamelo saber en los comentarios porque esa experiencia la verdad es que no tiene valor. También fue compatible con los juegos de Game Boy y Game Boy Color. Esto permitía a los usuarios jugar una amplia variedad de juegos de generaciones anteriores en una sola consola portátil. Y es que este factor de retrocompatibilidad con la generación anterior o con la consola anterior, pues la verdad es que se extraña mucho para las personas que tenemos un tiempo consumiendo Nintendo, porque pues en la nueva consola ya no existe esto, solamente es la Switch y nada más. Entonces, aunque bueno, si pudiéramos imaginar una Switch que tuviera retrocompatibilidad con la Wii U, sería una madresota. La Game Boy Advance SP tuvo un gran éxito en el mercado y se convirtió en una de las consolas portátiles más populares de su época. Sin embargo, en el año 2006, Nintendo lanzó la que sería la sucesora de nuestro cubito, la Nintendo DS. Que tienes un video aquí por si gustas irlo a ver para que tengas más contexto de todo este business, o pues también por si tienes tiempo y pues lo quieres consumir aquí. Y para buena suerte o mala suerte, la DS rápidamente destronó al Game Boy. A pesar de su corta vida útil en el mercado, la Game Boy Advance SP se ha convertido en una consola muy querida por los fans de los videojuegos portátiles. Y es que aún es posible encontrarla en el mercado actual de segunda mano, obviamente, algunas en condiciones muy chingonas y otras en las que, pues desgraciadamente ya no sirven. Además, la Game Boy SP también tuvo una variedad de ediciones limitadas y diseños especiales, como el modelo Famicom Edition con un diseño inspirado en la consola de videojuegos lanzada en Japón. La consola también tuvo una gran biblioteca de juegos, incluyendo títulos icónicos como The Legend of Zelda: The Minish Cap, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, Metroid Fusion y Pokémon Rubí y Zafiro, entre otros. A pesar de que fue descontinuada en el año 2008, su legado continúa en la industria de los videojuegos. La portabilidad, duración de la batería, retrocompatibilidad y su amplia biblioteca de juegos inspiraron a otras consolas portátiles que han salido al mercado desde entonces. Otro aspecto importante de la Game Boy Advance SP fue su capacidad para almacenar y reproducir música y archivos de imagen. Se podía utilizar una tarjeta flash para almacenar música en formato MP3 y escucharla mientras se jugaba. Además de que Nintendo lanzó cartuchitos que tenían episodios de caricaturas y anime, como por ejemplo Pokémon, que desafortunadamente no tengo uno aquí en la mano para enseñártelo, pero existieron. En el año 2005, Nintendo lanzó una versión mejorada de la Game Boy Advance SP llamada Game Boy Micro. Esta versión presentaba un diseño aún más compacto y moderno, pero también eliminó algunas características de la Game Boy Advance SP, como la retrocompatibilidad con juegos de Game Boy y Game Boy Color, así como la retroiluminación de la pantalla. Que de igual manera, si la quieres aquí en el canal, déjame en los comentarios.
y pues también hallarla, porque esa sí está muy cañón encontrarla en muy buenas condiciones o en medianas condiciones, o sea, es muy escasa esa consola, pero si se consigue, se trae aquí al canal si ustedes lo desean. Otra de las características destacadas de la Game Boy Advance SP fue la capacidad de conectarla a otros dispositivos de Nintendo como la GameCube. Con un cable de conexión, los jugadores podían conectar la consola a la GameCube y jugar a ciertos juegos en ambas plataformas. Esto pues obviamente permitía a los usuarios disfrutar de la experiencia de un juego en una pantalla aún más grande, o bueno, grande. Y también permitía las transferencias de datos y contenido entre ambas consolas. Además de la biblioteca de juegos originales de la Game Boy Advance SP, también había una cantidad de juegos que se desarrollaron por terceros para la consola. Muchos de estos juegos se han convertido en clásicos de culto, como Golden Sun, Advance Wars y Fire Emblem. A lo largo de su vida útil se vendieron más de 43 millones de unidades en todo el mundo, o sea, hace un chingo. Y aunque fue sucedida por la Nintendo DS y luego por la Nintendo 3DS, la Game Boy Advance SP sigue siendo una de las consolas más queridas y valoradas por los fans de los videojuegos portátiles, como lo habíamos mencionado. Y es que durante la vida útil de la Game Boy Advance hubo una consola que puede catalogarse como rival en el mercado, y fue la Sony PlayStation Portable, o por sus siglas PSP. La PSP fue lanzada en el año 2004 y ofrecía gráficos de alta calidad, capacidad de almacenamiento para juegos, música y videos, así como su conectividad Wi-Fi. Aunque era más grande y costosa que la Game Boy Advance SP, atraía a los jugadores que buscaban una experiencia de juego pues más avanzada o que no eran tan fans de la gran N. Pero pues no todo es bueno. Aunque la Game Boy Advance fue una consola portátil muy popular y muy exitosa como cualquier otro dispositivo electrónico, pues presentaba algunos problemas que eran bastante comunes o frecuentes. El primero de ellos pues era que la pantalla se rayaba o se dañaba. Y es que aunque era resistente, pues obviamente puede dañarse con el tiempo y rayarse. Eso a menudo ocurría debido al uso repetitivo de la consola o a que se te caía y pues se golpeaba. El segundo eran los problemas de carga. Algunos usuarios experimentaban problemas con el cable de carga de la Game Boy Advance, lo que hacía que la consola pues no se cargara adecuadamente, y esto pues a la larga afectaba la pila. Y último eran los problemas de la retroiluminación de la pantalla. Aunque la retroalimentación de la pantalla de la Game Boy era característica e innovadora, algunos usuarios experimentaban problemas con la calidad de la luz, como una luz demasiado brillante o, todo lo contrario, una muy tenue. Pero bueno, mi querido o querida geek, si te gustaría que hiciéramos algún video de una consola en específico, déjame en los comentarios también, y en la brevedad de lo posible pues las traeremos aquí al canal, porque algunas están muy cañonas de encontrarlas, otras no está tan cañón, pero sí es muy caro. Entonces pues en la brevedad de lo posible que podamos, lo traeremos aquí al canal. Hasta entonces, mi querido o querida geek, te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Si te gustó esta sección o el video, te agradecería mucho que nos dejaras un bonito like o un comentario para que así Papis YouTube nos recomiende y pues poder seguir generando este contenido que tanto nos gusta. De este lado te dejo un video diferente que te pueda interesar, y si no, aquí te dejo otro que es de esta misma sección. Que tengas un excelente día y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídate mucho, bye.